Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vine a dejar mi defensa oral de trabajo integrador para historia, donde abocaremos una línea de tiempo y el contexto nacimiento de la nación, de la escuela moderna, el nacimiento de la escuela moderna y de educación física en Argentina. Al comienzo puse la educación antigua, que está apartado en tres periodos importantes, no, en tres lugares importantes que era el Antiguo Egipto, la Antigua Grecia y el Imperio Romano, donde tenían un foco más religioso, político, militar. Por ejemplo, el Antiguo Egipto, la educación estaba nada más para la gente de alto nivel y también las escuelas se hacían en lugares como templos, palacios y también se centraba en un tipo de estudios geográficos, la anatomía o las matemáticas. Mientras que la educación griega variaba entre diferentes podis o estados, donde la educación era predominantemente militar y disciplinada en Esparta, y la educación también buscaba el desarrollo integral de los individuos, por ejemplo como en Atenas, y en el Imperio Romano se influenciaba entre los dos para enfocarse más en lo práctico y lo utilitario. También se valoraba mucho la retórica y el desarrollo de los ciudadanos para crear nuevos líderes. También abordé la Edad Media como estaba muy involucrada con la iglesia y también tenía un control de conocimientos que nada más lo podía ejercer la iglesia. En general, la educación imponía principios más para gente de monasterios o o el saber más cristiano, mejor dicho. También en este periodo fue creado las universidades la cre- para el desarrollo más diversificada y incluyendo disciplinas como la filosofía, medicina, el derecho y las artes liberales. También promovían el debate y las discusiones a través de disputas, donde los estudiantes formulaban, objetaban y contraargumentaban un tema. También podríamos hablar sobre la educación en el Renacimiento, donde tenía un enfoque más humanista, donde en vez de se buscaba la forma del hombre universal, que sea una persona culta, equilibrada, de diversas formas de saber y que desarrollara una inversión crucial para su propio conocimiento. Después entraría la educación moderna, donde se caracterizó como un periodo de grandes cambios y una transición que consolidó y expandió más, las ideas anteriores, no, después del Renacimiento. Como que el humanismo ya se consolidó y ayudó mucho para generar individuos más prácticos. También se crearon dos tipos de influencias como la reforma protestante y contrarreforma católica, donde uno impulsó la alfabetización en zonas, especialmente en zonas protestantes, donde crearon
elementos para que pudieran aprender a escribir y a leer las escrituras, mientras que la Contrarreforma estableció colegios de alta calidad en toda Europa y también se creó una disciplina estricta y también que incluía las científicas, las disciplinas científicas, para formar líderes también intelectuales y morales que defendieran y promulgaban y que promulgaran el catolicismo. Después entraría la educación en las colonias, a donde era controlado por la Iglesia Católica en esas regiones. Estamos hablando de un periodo donde con la conquista o el descubrimiento de América y la llegada de los europeos generaron un cambio de ambiente para los nativos, a donde también para cambiarles les buscó una forma de educación más evangelista, donde les explicaban, pero no le contaban todo. También en ese periodo hubo una llegada, pero fueron las creaciones de las colonias educativas, a donde habían varios tipos. Por ejemplo, había uno especialmente focalizados para los juecitas o gente de alto nivel, que es a donde se enseñaba la educación más importante, como matemáticas, filosofía, ética, mientras que habían otros enfocados en enseñar la evangelización, que eso normalmente se lo daban a los nativos, pero no todos recibían esa educación. Ejemplo, para los esclavos o gente de rasgos de otro tipo de piel no recibían o recibían muy poca educación, y en ese periodo también la mujer recibió un tipo de educación más enfocada en ellas, como la limpieza, cómo criar, una educación más doméstica. Y en este periodo bueno, cambiando de periodo estaría la edad contemporánea, donde se universalizó la educación para que sea más, para que se expanda. Por ejemplo, que se crearon escuelas públicas, escuelas. También en este periodo se apartó a la iglesia para que nada más el que tenga ese rol de educación sería de Estado, que sería una educación más laica. También las brechas se cortaron para poder generar una educación más accesible para todos, una, una oportunidad para que todos aprendan. También se creó una ampliación de niveles, por ejemplo, de preescolar, la primaria, secundaria y las superiores. Igualmente en este periodo de revolución industrial se utilizaba mucho la educación como forma para que los chicos puedan tener una base para un futuro trabajo ahí adentro de la industria. También se priorizó mucho el nacionalismo en ese periodo para que los chicos tengan un contraste, o mejor dicho, una apreciación hacia la nación que les dio nacer. También ese periodo fue muy conocido por los conflictos que hubo, como las guerras, que afectaban a la educación, pero también ampliaban, desarrollando nuevos ámbitos educativos. Por ejemplo, en la medicina, cuando en la Segunda Guerra se gene- en la Segunda Guerra se generó una favorización para crear armas bioquímicas y también para crear, por ejemplo, indumentaria medicinal.
Y por último, la conformación del Estado Nacional y el sistema educativo, donde era tras las guerras de la independencia o conflictos internos que hubo en el país en esos momentos, se creó una formación para que los ciudadanos sean más leales a la nación, incluyendo valores cívicos, orden o identidades compartidas. Y también la creación de la ley 1420, que fue una ley muy importante para Argentina, que se basaba en una primaria gratuita, obligatoria y laica, donde también el Estado era el que controlaba la educación para que se desarrolle en varios lugares del país, y también el mismo Estado fue el que impulsó una educación para que no existiera la alfabetización en las zonas.